La paz del Señor Jesús sea con todos esta preciosísima mañana. Mire qué hermoso clima tenemos, clima otoñal, hermosísimo aquí en Nogales. Especial, ya casi picando un poquito para invierno. Así que le damos gracias a Dios por ello y por su presencia. Y bienvenidos todos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Como siempre decimos, lo que mandamos, lo que predicamos, nunca lo hacemos para criticar a nadie ni juzgar a nadie, simplemente lo hacemos para ayudar a amigas, amigos que nos ven de lejos. Dios los bendiga y les guarde, les amamos y estamos orando por sus enfermos, por ustedes mismos, para que Dios también saque del pecado a sus familias, pero dándole el consejo a los padres, son los cabezas del hogar, comiencen primero, para que Dios los bendiga también y traiga a sus hijos, Así que hablamos más con el buen testimonio que con las palabras a nuestros hijos. Así que Dios bendiga a todos los que nos escuchan y vamos a iniciar en ese nombre glorioso, Jesús el Cristo. ¿De acuerdo? ¿Por qué Jesús el Cristo? Porque cuando yo digo Jesucristo, no estoy diciendo ningún nombre. El cierre Cristo son dos palabras que se unieron. El cierre Cristo, ¿qué queda del nombre? Jesús. ¿Qué pasó con el nombre que trajo el ángel a María? Y parirás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, 5 letras. Pero ¿qué hizo el traductor moderno de hoy? Le quito la última S a Jesús, quito el pronombre él y le pego Cristo con C minúscula, que debe decir con C mayúscula. Y ahora se llama Jesucristo. Ese error lo tenemos nomás aquí en las escrituras, aquí en México. Ya para el sur no. Jesús el Cristo, Jesús Cristo, todo se mienta por allá. Aquí en México este es error. Por eso qué bueno que su servidor tiene la Biblia antigua, donde se han copiado estas. En esa Biblia que tengo jamás aparece Jesucristo. Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Eso es el nombre correcto. Cuando digo Jesucristo, no digo ningún nombre, porque ni Cristo es nombre, ni Jesús tampoco. Miren nomás los errores. Pero yo qué culpa tengo. Bueno, ten cuidado, porque si un ciego guía a otro ciego, los dos van al hoyo. No dice que nomás el que escribió mal aquí, no. Así que en el nombre del Señor Jesús el Cristo damos inicio y honramos al Señor con su palabra, porque esta hermosa palabra no es del hombre, es de Él. Muy bien, ¿estamos listos? Muy bien, vamos a estudiar y todos seamos bienvenidos. Vamos al capítulo 2 del Apocalipsis. Ponga atención y algo va a aprender esta hermosísima mañana de otoño. A veces digo verano, no, de otoño. Otoñal como su servidor. Ya el pelo cambia de color, las hojas cambian de color. Por eso hablan un hombre otoñal, ya cambió de color el pelo. Las hojas cambian de color en el otoño, cheque, ¿verdad? Por eso es que habla de árboles otoñales. Capítulo 2. ¿Estamos? 18. Todo el mensaje vamos a leer hasta el 29. ¿Lo tenemos? Leemos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bullido, dice esto. Ponga atención, no lo dice el hermano Humberto, él. Sigamos. 19. Yo conozco tus obras. Con permiso nada más, vamos a tomar alguien viene por aquí, me destapa por favor un Kleenex. Sigamos con el 19. Yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. ¿Qué es tolerar? Ver algo que no está correcto y hacerme el sordito. Que miro algo que no es correcto en la iglesia y me hago el cieguito. ¿Sí? Toleras. Bueno, ahorita seguimos,
¿Que toleras a quién? ¿Qué estaba tolerando este pastor? A esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. A los que con ella adulteran, sigan la verán, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Mire, no es cualquier cosa lo que está advirtiendo el Señor. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siéntense, por favor. Muy bien, no se desespere, ármese de paciencia, relájese, porque voy a ir tranquilo, lento, para que entendamos bien lo que Dios está hablando a la iglesia. Muy bien, miren, desde que el Señor Jesús vino, anduvo predicando, lo crucifican, resucitan, 40 días más aparece y se va. De ahí los discípulos buscan el bautismo del Espíritu Santo. Y llega una persecución romana y se dispara el Evangelio. Se propaga el Evangelio por diferentes lugares. Que al rato surge el apóstol Pablo, muy dedicado a la obra del Señor, y empieza a moverse por todo el mar Mediterráneo, llegando a lugares, predicando el Evangelio, levantando obras y nombrando pastores en cada lugar. Y llega a Asia, y ahí se abren estas congregaciones, 7, a las cuales Dios, a través de Juan, cuando recibe la visión, les manda un mensaje. Léame, nomás den la vuelta a la hojita hacia atrás y regresamos donde estábamos, el verso 10 y 11 del capítulo 1, del mismo Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, son congregaciones, porque es una su iglesia, más es ese término, que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí están las 7 congregaciones a las cuales cada pastor, yo los invito, deberían estudiar muy bien estos 7 mensajes. ¿Por qué 7? El número perfecto de Dios, el mensaje perfecto para su iglesia.
En estos 7 mensajes, Dios dice lo que Él acepta para su iglesia y Dios dice lo que Él rechaza para su iglesia. Y aquí estamos con la congregación ¿de dónde? De Tiatira. La congregación de Tiatira, una de las 7. Ella se encontraba a 100 kilómetros aproximadamente al oriente de Pérgamo. Era como el círculo. Estaban, no muy lejos, 80 kilómetros, que 100 kilómetros, que 60 kilómetros, una de otra. Partes que recorrió mucho el apóstol Pablo. ¿Por qué decimos esto? ¿Se acuerdan de la hermana Lidia? Sí. La hermana Lidia, ¿cuál era su función? Porque Tiatira se identificaba mucho, fíjese bien, por el trabajo, y allí manejaban confección de ropa, ¿y qué más? Y el tinte de color púrpura o rojo. En ese manejo que tenían en Tiatira, sobresalía mucho ese lugar. Era uno de los trabajos que tenía, ¿se acuerdan la hermana Lidia? Sí. Vamos rapidito, ¿verdad? Y regresamos aquí. 16, 14 de los Hechos. Vamos para allá rapidito. Hechos 16, 14. Ahí se le encuentra nuestro hermano Pablo. Cuando iban en el recorrido Pablo y Silas. ¿Sí estamos? 16, 14 de los Hechos, rapidito. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿Qué dijimos? Ahí se manejaba el tinte del color púrpura. Vendedora de púrpura de la ciudad ¿de dónde? De Tiatira. Es la iglesia que estamos viendo, la congregación que estamos viendo. Que adoraba a Dios, estamos yendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Regresemos al capítulo 2, 13 del Apocalipsis. Leamos el verso 18 de vuelta, pero tomaremos como tema esta hermosísima mañana el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel. Leamos el 18, 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. No se refiere a un ángel que viene del cielo, no. Cuando escribe ángel se refiere al pastor de la iglesia en Tiatira. Lo traduciré. Escribe al pastor de la iglesia en Tiatira. Por eso, como pastores, hermanos, no podemos tampoco andar jugando con Dios. Creemos que como pastores podemos cambiar la enseñanza y permitir lo que a nosotros nos parezca bien o no en una congregación. Sí, porque hay pastores que no piensan en Dios. Es que a mí me parece bien, así, y hace, y no toma en cuenta a Dios. Primeramente un pastor tiene que ver esto que está sucediendo en la iglesia, esto que está entrando, ¿lo permite, Señor, o no? Si tú no lo permites, como pastor tampoco debo permitirlo. Pero a este pastor no le interesaba mucho. Y oiga bien, era una iglesia del nombre del Señor Jesús, no cualquier religión, del nombre, que conocía el nombre correcto, Jesús en Cristo. Son los 7 mensajes a 7 congregaciones del nombre. ¿Cómo decir? Mexicali, Ciudad Morelos, Nogales, Hermosillo, Guasave, ¿y qué más nombramos? Que hubiera 7 congregaciones del nombre. ¿Cómo andamos? Creemos que a veces como congregaciones, hermano, ya nos andamos solos. Y porque el pastor lo dice a veces.
Y creemos que los pastores nos mandamos solos y podemos cambiar lo que querramos cuando querramos. No, hay alguien que nos está balanceando nuestro actuar. Y Dios miró esos detalles en el pastor de Tiatira y le manda el mensaje. El Espíritu dice a esa congregación. Amén. Y aquí le llegó el mensaje. No sé si el pastor era joven o viejo, pero era el pastor de allí. ¿Qué estaba pasando? Le dijo el Señor. Estás tolerando a esa mujer Jezabel. La estás tolerando en todo lo que está haciendo que no es correcto. Aunque sea profetiza, hay un orden para las profetizas. Pero el problema es que está desviando a la iglesia. ¿No te das cuenta, pastor? Fíjate bien que estás tolerando a esa mujer que hace cieguito, sordito, como que no la miras. Fíjate lo que está haciendo con mi iglesia. Se está metiendo con mi congregación, dice el Señor. Y tú no haces nada, pastor. Ahí te ves el mensaje. Sí, leímos bien el 20, leamos el 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y es enseñadora, le gusta enseñar, y seduce, no sé cómo, pero lo seduce con sus encantos a sus siervos, y se los lleva ¿a qué? A fornicar, a salirse de la verdad, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjese hasta dónde estaba llevando a la iglesia esta mujer. ¿Y el pastor? Estaba pintado. Miren, el espíritu de Jezabel. ¿Por qué el tema? Porque las personas morimos y salen nuevas generaciones. Mueren otras generaciones. Mueren otras generaciones. Ya un recuerdo de los padres del hermano Humberto. Sí, muy regañón él. Pero ahora somos una nueva generación. Nos libramos ya. Y así van las generaciones desapareciendo. Pero ahí les va, los demonios no desaparecen. Ellos siguen el curso del tiempo. Ellos siguen el curso del tiempo. Siguen. Ellos no desaparecen. Los demonios siguen el tiempo, posesionando a nuevas generaciones. Posesionando a nuevas generaciones los demonios. ¿Por qué cree que el Señor Jesús marcó en su palabra que los últimos tiempos serían como Sodoma y Gomorra? ¿Si desde cuándo murieron los de Sodoma y Gomorra? Pero los demonios no murieron. Ellos siguen posesionando a las siguientes generaciones. Aquí estamos viendo a esta Jezabel. Imagínense, se casó con un rey acá 880 años antes del Mesías. Para hoy, aproximadamente 2880 años casi, hace que murió esta mujer, pero el demonio que andaba en ella no murió. Ese es el problema. Ese demonio se está metiendo casi ahorita en todas las mujeres del mundo. La iglesia tiene que estar sujeta a Cristo como esposa. Eso no debe morir, dijo Pablo en el matrimonio. La mujer al marido. Dígame, ¿cómo está ahorita la humanidad? ¿La esposa sujeta al marido? Ni la iglesia le quiere hacer caso a Dios ya.
Mire, este de Tiatira. Ya no le importaba a Dios. Le importaba nada más quedar bien con esa Jezabel. Es lo que le importaba a él. Ni la iglesia quiere serle fiel a Dios. El espíritu de Jezabel no ataca a los hombres, se va sobre las mujeres. Por eso Dios lo está identificando como una mujer. Jezabel murió, pero ese espíritu ha venido posesionando a mujeres futuras. Y el problema es que Dios la está mirando aquí dentro de la iglesia ya. Fíjese dónde anda ese espíritu de Jezabel. Así que, hermanos, para identificar a la Jezabel moderna hoy en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Obvio. Hay que investigar a esta que aparece en las Escrituras. Y Dios la pone como ejemplo usando el mismo nombre. Hay que estudiar a esta de las Escrituras. Y vamos a identificar cómo actúa la Jezabel moderna y cómo quiere actuar dentro de la iglesia, cambiando cosas. ¿Quiere estudiar la Jezabel antigua? Vamos para poder identificar a esta. Entonces, cuando una mujer empieza a actuar en la iglesia un poco raro, como ya conozco a la antigua yo, ¿qué me van a decir? Ay, espíritu, ahí andas metido. Pero si usted no conoce a la Jezabel antigua, ay, el hermano, qué injusto. Ay, el hermano, qué malo. No. No es maldad contra las mujeres, es marcar el orden de Dios. Es que Dios tiene aquí, ten cuidado, pastora. No toleres esa Jezabel porque me va a desviar a mi pueblo. Cuídate, vigílala, sujétala. No es fácil ser pastor, hay que animarse. Entonces, para ser pastor hay que tener buen conocimiento y tener mucho valor. Porque esta Jezabel no es sola. Mire, ¿a cuántos estaba ganando en la iglesia ya? Siervos se llevaban a fornicar. Se lo estaba llevando a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ve el trabajo de esa Jezabel. Pero para identificarla hoy, vamos a investigar a la antigua. El espíritu de Jezabel. Jezabel murió hace miles de años, pero ese demonio que andaba en ella no ha muerto. Sigue posesionando nuevas generaciones y después de casi 900 años, Dios la mira dentro de la iglesia. Y un pastorcito tolerándola. Vamos allá a Reyes. Primero de Reyes 29 al 33. Primero de Reyes 29 29 al 33. Primero de Reyes 16. Mire, vamos a estudiar la Jezabel antigua para identificar a las modernas. Acuérdense bien que después de la muerte de Salomón, ¿qué sucedió con el reino? Se divide. Judá y Benjamín quedan acá abajo, en Jerusalén. Las otras 12 tribus se van a Samaria. Se divide el reino y allá en el norte de Samaria quedan las 10 tribus, donde encontramos a este rey Acab, casado con una hermosa jovencita
de la cual Dios advierte a la iglesia. Hermosa jovencita, pero mire el espíritu que traía. Vamos a estudiar ese espíritu. 16 de Primera de Reyes, 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Acuérdense que la Biblia habla, rey de Israel, está hablando a las 10 tribus de Samaria. Rey de Judá, a Judá y Benjamín. Muy bien. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Acab en Israel, en Samaria, y Asa en Judá. Muy bien, 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron ante él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Elbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor Dios de Israel. Así que se casó Acab con esta jovencita, quizá muy hermosa, muy hermosa. Se le fueron los ojos al rey, sobre la cual Dios nos advierte de ese espíritu ahora en los tiempos de la iglesia. Mire el espíritu de mando que traía esta joven, esta mujer. ¿Qué espíritu de mando? Por eso advierte en la iglesia. No debe haber eso en la mujer en la iglesia. Esta Jezabel antigua traía un espíritu terrible de mando. Vamos al capítulo 21 del mismo Primera de Reyes, adelantito, del 1 al 16. Mire, ¿verdad? Capítulo 21, 1 al 16. Bendito sea el Señor Jesús. Leemos. Pasadas estas cosas, Primero de Reyes 21, 1 en delante. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Puso semblante de chipilón, ¿no? Sí, de doliente. Pero mire, el 5, vino él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con la voz de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab
y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclama el ayuno y poner a Nabot delante del pueblo. Y poner a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma las viñas de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a las viñas de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Óigame. Quizá era muy bonito, pues sí, las mujeres de los reyes eran bonitas, pero ¿qué espíritu traían, mis hermanos? Dice que Acab hizo peor que todos los demás reyes, lo malo delante de Dios. Pero lo malo que Acab hizo, ¿por qué fue? ¿Por idea de él mismo? No, por idea de la mujer, de la esposa. Y lo malo que él le hizo caso. Es que la esposa le daba las ideas. Lo pervirtió al rey, como la que estaba pervirtiendo al pastor de Teatira. Lo traía en su puño. Veamos el verso 25, ¿verdad? Del mismo capítulo 21. No se separen de ahí. Leamos el verso 25. Miren. ¡Ay, espíritu de Jezabel! A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Oiga, qué tremenda, ¿no? ¿Cómo manejaría el pastor de Teatira? Al que le caía mal a Jezabel, le echaba el pastor encima. Espíritu de mando, pues. Veamos el verso 7 del mismo capítulo. Miren. Y su mujer, Jezabel, le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ay, ay, ay. ¡Qué mujer, hermanos! ¡Qué bravura, Dios mío! ¿Por qué estás triste, chipilón? Yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezreel. ¡Qué mujer! ¿No quiero nacer, hermanos? ¿No quiero nacer con ese espíritu de mando? ¿Lo vas a sacar de apuros? Pero lo va a traer con un mecatito en el cuello. Siéntate aquí, no te muevas. Yo voy a hacer las cosas. Sí, mujer. ¿Cómo estaría este hombre? Ay, santo Dios. Miren. El don de mando que traía, que le daba ese espíritu, hermanos.
¿Ven dónde mando? Por eso el espíritu de Jezabel. Ay, Dios. Y ese espíritu no ha muerto, murió Jezabel, pero el espíritu no. Y va sobre las mujeres. No lo han sentido por ahí cerca. No lo dejen que se les meta, porque ay, Dios mío. Van a ser mujeres inigualables. Pobres maridos. ¡Qué mujer, mis hermanos! ¡Qué bravura! Ah, pero ¿sabe una cosa? Era mujer de ayuno y oración. ¿De qué servían los ayunos y las oraciones? Es que una cosa es que usted ore mucho, otra cosa es que su oración llegue al tercer cielo. Porque si está ayunando con esta maldad de Jezabel, ¿de qué le sirve? ¿Cuál poder va a agarrar? Ninguno. Aunque ore 3 horas, va a ser la más débil de todas las mujeres. No le pueden decir nada porque ya anda ese tipo de sentimientos. Y tanto que ora, tanto que ayuna. La oración es poder. Así es. Claro. Pero hay que ver cómo oramos. Ora mucho, pero ¿cómo está el corazón? ¿Lo está recibiendo Dios? Esta mujer era de ayuno y oración, hasta lo aconsejaba. Veamos el verso 9, ¿verdad? El espíritu de Jezabel. Verso 9. Miren. Y buena consejera para que oren, hermanas. Y yo las voy a llevar a la oración y al ayuno. Y yo también. ¿Ven? Que a veces la pantalla 2, 3. No. Cuando alguien trae el espíritu de Jezabel, luego se va a notar. Cuando trae el Espíritu Santo, va a ser mansa, dedicada a Dios y con poder. No cualquier cosa la va a dañar ni la va a doblar. Ese es el efecto de la oración eficaz. Mire esta mujer, oiga, ¿quién la mirara? No, mira que la esposa de acá nos invita al ayuno, a la oración, a la consagración, pero mire para qué. Ay, Dios. Veamos el verso 9. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno. Óigame, qué santidad. Mire qué santidad profesaba esta mujer. Qué mujer tan consagrada. Pero mire sus acciones. Sigamos leyendo. Y poner a la voz delante del pueblo. Ay, Dios. ¿Cómo? ¡Qué consagrada! Pero las acciones. No, que miras que cómo ayuna la hermana, cómo ora. No sé si fíjense eso. Miren sus acciones. El fruto. Si es el Espíritu Santo o es de Jezabel. ¿Cómo identificamos a la Jezabel de hoy? Que Dios dice que se mete en las iglesias. ¿Cómo lo identificamos? Conociendo a la antigua. Y va a actuar con el mismo espíritu, porque no es otro. O sea, si nosotros como pastores sabemos detectar el espíritu de Jezabel, vamos a actuar sobre ella, sea quien sea. 2, 3 quizás mujeres que simpaticen con esa Jezabel se van a ir sobre el pastor, pero no me interesa, mi trabajo es con Dios. Yo no voy a estar como el pastor de Chatira, miren cómo andaba, agachadito. ¿Y la iglesia qué? Destruyéndose. Y no hacía nada. ¡Qué santidad profesaba! ¡Qué mujer tan consagrada! Pero mire qué acciones, Dios mío.
Veamos el verso 11 del mismo capítulo, checando el espíritu de Jezabel. Y el problema es este, hermano, que le hacía caso al pueblo más que... Fíjense bien lo que voy a explicarles. Ya el pueblo de Israel le hacía más caso a Jezabel que al marido, al rey. Al rato las mujeres, si no detectan un espíritu de Jezabel, le van a hacer más caso a Jezabel que al mismo pastor. Sí, el pueblo le hacía más caso a Jezabel que al mismo rey, que era el pastor nombrado de Israel. Veamos el verso, ¿qué dijimos? 11, mira, Señor Jesús, hombre. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales, oiga bien, los grandes que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. Oigan, el pueblo le hacía más caso a ella que al marido, el rey. Qué buen ejemplo para las mujeres de la iglesia, ¿no? Listas mujeres para seguir este ejemplo. Le hacía más caso el pueblo ya a ella que a él. Qué onda malo tenía la doña, ¿no? Bárbara. Pero buena oradora, ayunadora. Pero miren las acciones. Miren las acciones. Y tenía el pueblo controladísimo. Pobre Nabot. Lo mataron. Le quitaron la viña. ¿Sí? Y el mandilón, por decirlo así, de acá, ahí ahora sí agarrar la viña. Ya me la dio la mujer. Ay, Dios bendito. Sí, lean el verso 16, ¿verdad? Leámoslo, ¿verdad? Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Gracias, mujer. Gracias, esposa, te amo. Mandilón, que no fue capaz de poner en orden su casa. Dios es cabeza de la esposa en su iglesia, el marido es cabeza de su esposa en su hogar y su familia. ¿Dónde andaba acá? Pero el espíritu de Jezabel es fuerte. No es fácil de doblegar. Se necesita tener buen conocimiento y valor para sentarla y ponerla quieta. Porque es brava. Es brava si la dejamos crecer en la iglesia. Ahora tú vas a querer bailar ante todos, bailar arriba de todos. Y Dios, los audiencias la están mirando dentro de la iglesia ya. Ya no nomás en las mujeres del mundo. Miren cómo mandan las mujeres ahorita. Si la mujer dice, mijo, parquéate aquí. No voy a parquearme acá. Machista. Quiere que me parquee donde ella dice. Y si me parqueo, qué buen esposo tengo. Te controló facilito. Es que ella quiere el control. Está tomando el control hasta donde te parqueas. Entra a la sede, parquéate allá. ¿Todo bien? ¿Puedo parquearme acá? Ay, machista. Pero usted no entiende, es que es el espíritu de Jezabel en esa mujer. Trae el don de mando. Quiere dirigir aún en lo más mínimo al marido. La mujer hay que amarla, respetarla, honrarla, sí, pero no déjale todo el control. Oye, pastor, mire, vamos a andar como acá. ¿Y ese pastor de Teatira? No es así, mis hermanos. Así que lo malo que acá hizo fue por mandato de ella. Por eso el hombre de Dios no debe ser malo, pero sí tener su carácter.
Un hombre que no tiene carácter te va a dominar Jezabel. Y el espíritu de Jezabel está entrando en todas las mujeres ahorita. Fíjese bien. ¿Qué mujer dócil se deja dirigir por el marido? Ninguna. Por eso al año divorcio, a 2 años divorcio. Y el problema dice Dios que ya la estoy viendo dentro de la iglesia. El espíritu de Jezabel. Así que el hombre de Dios no debe ser malo, pero sí debemos tener carácter para discernir, oiga bien, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tenemos que tener ese conocimiento para no doblegarnos en lo que no es de Dios. Aunque nuestra hermosa mujercita haga su berrinche, lo que no es de Dios no es. Y marcar el alto. Ya se conformará, la llevamos a cenar por ahí, la llevamos a una nieve, porque el que me bendice y me da vida eterna se llama Jesús el Cristo. No Jezabel. Jesús el Cristo. No hay ninguna acá por aquí. No, varones. No hay ninguna acá. Señor Jesús, ayúdanos. Si es que el espíritu de Jezabel no murió, ese espíritu sigue posesionando nuevas generaciones y está todavía vivo hasta ahorita, está posesionando generaciones y más a la mujer, ahí se va. Y el problema que entró dentro de la iglesia, por eso cuando Elías la enfrentó, acuérdense bien que Elías la enfrentó, cuando estaba Acab y Jezabel, enfrentó a Israel y a esa misma Jezabel. A Jezabel no le importaba absolutamente en nada el consejo de Dios. Ella traía sus compañeros, sus profetas, para dirigir. No le importaba a ella nada en lo absoluto de Dios, ni el consejo de su marido menos. Ella traía sus profetas. Capítulo 18 del mismo libro, Primera de Reyes, 18, 19, mira, ella traía sus propios profetas. Ahí lo declara cuando Elías la enfrenta. ¡Qué hombre! ¿Cuántos Elías tenemos aquí? Uno nos va a decir, sí, Elías la enfrentó y fue tremendo, hasta lo correteó para matarlo. Tuvo que ir Elías al desierto allá lo consoló el Señor. Para que vea que es tan tremenda. Oiga, mira, brava. ¿Cómo andan las mujeres de la iglesia? ¿Andan mansitas? ¿Son manejables por el pastorado? ¿Son manejables por sus esposos? ¿Cómo andan las mujeres de la iglesia? Ay, Dios mío, vea cómo venía esta Jezabel, bien armada. Ella no venía cuando se casó con Acab, ella sabía que era rey de Israel, de la nación de Dios, su esposo. Pero no le importaba. Ella llegó con don de mando. Yo me caso contigo, pero aquí yo mando. Y lo miró blandón desde el principio. Como quiera me lo manejo, dijo Jezabel. Sí, lo manejo. Y lo manejó. Ella no traía ni pizca de Dios, nada. Traía ya a todos sus consejeros. Vamos al 18, dijimos, verso 19 del mismo libro. Vea usted. Bendito Dios, ayúdanos, ampáranos. 18, 19, ¿lo tenemos? Envía pues ahora y congrégame a todo Israel, Elías, en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ya lo sabía Elías. Esta mujer venía armada con todos sus consejeros y profetas. Ella no pensaba cambiar sus creencias, olvides y decisiones.
Ella traía sus creencias y decisiones a través de sus profetas. Ella no venía a querer cambiar a las órdenes de Dios. Ella no venía a cambiar a los mandamientos de Dios. No, ella quería a controlar a todos, imponer sus creencias. A eso llegó Israel, para imponer sus creencias. ¿Cómo? Ver espíritu tan perverso. ¿Cómo quería imponer sus creencias con sus profetas? Y eliminar la creencia de Dios en Israel. ¿Cómo quería hacerlo? ¿Cómo lo había planeado? Matando a los profetas de Dios. Es la perversidad que viene de ella. ¿Qué espíritu tan tremendo venía? O sea que esta mujer iba al ministerio. Por eso acá consiguió a sus siervos, los que dirigimos. Ahí tiró el control. Eso estaba controlando Jezabel en Tiatira. No nomás al pastor, a los siervos, dándole a las cabezas, el pueblo como quiera caer. Ve el plan de ese espíritu de Jezabel. ¿Cómo meto mis creencias que traigo de Jezabel en Israel? Matando a los profetas de Dios que están aquí en Israel. Ese es el plan. Veamos, ¿verdad? Vamos a buscar ahí capítulo 18 mismo, ahí mismo, vamos leyendo, ¿verdad? Del 1 al 4. Mire, el plan de ella, diabólico completamente. Pasados muchos días, vino palabra del Señor a Elías en el tercer año, diciendo: ven, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abías su mayordomo. Abías era en gran manera temeroso del Señor, porque cuando Jezabel destruía ¿a quién? A los profetas del Señor. ¿Ve usted el trabajo diabólico de ella? Abías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Nomás no los esconde, mata a todos. Se acabó el ministerio. Se acabaron los profetas de Dios. Y ahora sí, tenemos el mando completo en Israel. Gracias a Dios que este hombre hizo eso y no logró su propósito. Dios protege a su pueblo. Ya viendo este espíritu de Jezabel, entonces ahora veamos, hermanos, cuál es el plan de esta mujer en la iglesia, la cual no piensa en obedecer a Dios. ¿Cuál es el plan de esta mujer Jezabel en la iglesia? Ella no viene con pensamientos de obedecer a Dios, viene con pensamientos que hagamos sus caprichos, que hagamos de acuerdo a lo que ella quiere, esa mujer. Dios quiere, oiga, Jezabel es aquí, y ahora me quieren mandar. Y quieren que haga lo que ustedes quieren, y cuando no lo haga, me voy. ¿Qué tremendo el espíritu de Jezabel? Logró al pastor de Tiatira y estaba enredando a todos sus siervos. Ella no piensa en obedecer a Dios. ¿Sabe qué es lo que piensa ella? Meter lo que ella cree. Jezabel siempre viene pensando en meter a la iglesia lo que ella cree. Y ella piensa que está bien, sin tomar en cuenta ni al pastor ni a los consejeros. Porque ella trae ya sus ideas formadas y quiere meterlas. Esa es Jezabel.
Ese es el espíritu de Jezabel. O a lo mejor dijo alguien, ya nos convenció. Miren, no puedo contar historia porque estamos grabando, pero miren la apostasía. ¿Quién cree que metió la mano en esa apostasía? ¿A quién usó Satanás? Yo lo sé. A las damas. Pero no lo quieren reconocer. Las damas mandaban. Miren la apostasía que llegó. Y en iglesia del nombre, como aquí en Teatira, iglesia del nombre. Pues aquí tengo que tener mucho cuidado. Como conozco el espíritu de Jezabel, miren, así lo detecto cuando surge gente en medio. ¿Sabe qué hago? Le paro el alto. Comenzando desde casa. Aquí está uno como pastor y los ministros. Ahí se toman decisiones. Ahí se toman acuerdos. Y ahí se ejecuta la orden. No menospreciamos a la mujer, pero Dios le tiene su lugar, el cual tiene que respetar. ¿Cuál era el plan de Jezabel? De ese espíritu, más bien no es la mujer, el espíritu. Pero si esa mujer no detecta ese espíritu, se deja controlar por ella. Se deja controlar por ella. Por eso les estoy enseñando para que apenas detecten ese espíritu cuando se quieran meter en ustedes. Cuando empiecen a actuar, ay, espíritu satánico de Jezabel, te reprendo y te mando fuera de mi mente. Debo de hacerle caso a mi esposo, así está dicho por el Señor. Debo de obedecer a mi esposo, no tengo por qué gritarle, no tengo por qué perturbarle, debo apoyarlo. Porque esa es la voz de Dios, la voz de los sabiondos del mundo, no me interesa. A mí me interesa la voz de Dios. Porque mete el programista que la mujer no es esclava de nadie. No, la mujer no es esclava, es una ayuda idónea, a la cual el marido aprecia mucho, por eso la ama, la respeta y le da honor. Eso es el matrimonio. Y la esposa respeta a su marido. Eso es lo que Dios marca. Pero cuando entra Jezabel, ay, agárrate, marido, agárrate, pastor. Esto sirve para las esposas. Cuando usted empieza a gritarle al marido, acuérdese bien, no es otra cosa que el espíritu de Jezabel, controlador. Y le dice machista al marido, sin darse cuenta que el machista es ella. ¿No se da cuenta? Que la machista es ella, quiere controlar a su marido y todo lo que él hace. ¿Hasta dónde te parquees? ¿Sí? Y se defiende, machista. No, ella es la machista, pero no le entra porque no sabe descubrir al espíritu de Jezabel. ¿Cuál es el plan de ella? Dios la tiró dentro de la iglesia. ¿Cuál es el plan de ese espíritu? Regresemos a donde iniciamos, más el versículo 20. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Regresemos allá. Miren. Por eso conocer a Dios es importantísimo, hermano. Él nos protege con su enseñanza. Nos alerta. Para que Satanás no tome ventaja, dijo Pablo. Satanás con sus demonios son muy astutos, muy sutiles. Mire que oradora Jezabel, buena para orar, ayuno y todo. Ah, diablo. Presentando, entre comillas, una santidad. Pero vean las acciones. ¿Qué pasó con tanta oración? ¿Qué pasó con tanto ayuno? ¿Por qué esas acciones fuera de la Escritura? ¿Qué está pasando? ¿No es el Espíritu Santo? No es otra cosa que el Espíritu de Jezabel. Pero miren el trabajo en la iglesia, 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, pastorcito de Teatira.
Estás viendo que me está haciendo un desastre esta mujer y tú te haces el sordito como que no oyes, te haces el cieguito como que no ves y dices, es que Dios es amor. Y con eso quieren callar todas las desobediencias. Y no estás en la iglesia. Dios es amor. No, Dios es amor, pero también Dios es orden. Y Él dijo, hágase todo decentemente y con orden. Dios tiene un orden cómo se maneja la iglesia. Si tú, pastor, no sabes manejarla, vas a permitir a Jezabel que se meta hasta el tope en tu congregación. Hay un orden. Dios es amor, pero es orden. Y Dios tiene el orden, cómo se dirige una iglesia. Miren que quieren ser pastores, no saben ni cómo se dirige un hogar. Y quieren ser pastores. En el mismo hogar traen un desastre completo. Y quieren dirigir la iglesia. No saben el orden ni cómo dirigir un hogar y quieren dirigir una iglesia. Dirigir una iglesia no es fácil. ¿Por qué? Porque muchos cosquilleos te llegan a ti, sentimentalismos, para favorecer al ser humano. Y puedes dejar a Dios. Tienes que dominar eso para dirigir de acuerdo a como Dios dice. Decirle, principalmente a la mujer, que tome su lugar, comenzando desde casa. Ese es el orden. Hágase todo decentemente y con orden. Dios es amor y traes un desastre, pastor de Tiatira. Traes un desastre que Dios te está dando tiempo que te arrepientas. Si no, va a haber sentencia sobre ese pastorado. Veamos el 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca no a las mujeres, a mis siervos. Quiere enseñar hasta a los hombres, quiere enseñar hasta a los ministros. Es que es la misionera fulana, la maestra fulana, la evangelista fulana, que instruye hasta los ministros. ¿Dónde? Dice Dios. Ese no es el Espíritu Santo, es el espíritu de Jezabel. Que el pastor le está permitiendo que dirija a uno hasta los varones. Y hermanos, silencio todos, que Dios les va a hablar. Ahora le va a pasar de hermana Lupita a decirle al pueblo una profecía. Óigame, ¿qué es eso? ¿Que no hay varones? Hay profecía en las mujeres. Pero la mujer, ¿qué tiene que hacer? Hermano Lupita, si ella no es Jezabel lo que hay ahí, ella va a venir conmigo, hermano Humberto. Dice que Dios me dio este sueño, esta visión profética. Quiero que usted la balancee primero como pastor, porque es que tienes la experiencia en la iglesia, no yo. Ella puede tener el don, pero no sabiduría para detectar si ese sueño, esa profecía es de Dios o no es de Dios. Porque hay falsa profecía, hay falsos sueños mentirosos. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y si la mujer no tiene ciencia, conocimiento de Dios, ¿cómo prueba los espíritus que le están hablando? Porque no nada más hablan del Espíritu Santo y los de Dios, no, también los demonios hablan. Aún si un ángel del cielo, dijo Pablo, les predica el diferente evangelio al que les sea anunciado, sea maldito. Los ángeles del diablo también hablan a la mente. Y ahí soy profetiza. Pues a ver si es cierto. Si es profetiza, hermano Lupita, va a venir conmigo. Y yo diré si es viable comunicarle al pueblo ese mensaje. Pero si yo digo, pase, hermano Lupita, no, silencio todos, Dios nos va a hablar. Aquí tenemos a la profeta que va a hablar. Yo estoy mal, porque el orden que Dios marca
No es que estemos en contra de las mujeres, es que Dios tiene un orden para su pueblo, hombres y mujeres. Vamos a 1 Corintios 14. ¿Verdad qué bonito orden? Gloria a Bendito Dios. 1 Corintios 14. Pero muchos nomás les entra por un oído y les sale por otro, y a las iglesias del nombre. 14, 31 hasta el 40. Y qué bueno, aquí está hablando del profetizar, tanto en el hombre como en la mujer. No está hablando de otra cosa. ¿Sí? Aquí están reunidos como iglesia. ¿Estamos? 31 en delante. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. ¿De dónde? De los santos. Ahí en la iglesia de los santos hay un orden para el hombre y para la mujer. Sigamos en el 34. Vuestras mujeres profeticen en la congregación. Todos pueden profetizar, pero háganlo uno por uno, hablando a los hombres, pero sujeto a esto, a los profetas. Pero la mujer, es que soy profetisa. Pero ¿cuál es la orden? ¿Cuál es el orden de Dios? Veamos. 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¡Qué machistas en esa iglesia! No, es Dios que está ordenando. No quiere el espíritu de Jezabel controlando al pastorado, controlando al ministerio, controlando acá. No quiere el Señor eso. Y el asunto que ya se está metiendo en mi iglesia, dijo el Señor. Así que, pastores, pónganle un alto, marquen el orden, con autoridad. Nadie nos menosprecie. Sigamos leyendo. 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso. ¿Qué significa? Desordenado. Indecoroso. ¿Qué es desordenado? Que una mujer hable en la congregación. Imagínense prestar el púlpito a la profeta. Y ahí entramos a un problema, pues. Imagínense, con todo respeto, lo voy a decir, porque tengo que decirlo para aclarar bien las cosas. Que me llegue una hermana, una mujer de X grupo, que ella ya fue pastora y llegó aquí buscando la verdad, pero aquí la ponemos tranquila acá. Pero ella fue pastora ya, ¿qué cree que va a venir buscando? Allá andaba el espíritu de Jezabel dirigiéndola como pastora, porque ¿de dónde saca las pastoras? Y si me llega con ese mismo espíritu, ¿va a querer que la traiga en alto? Hermanos, que yo allá era enseñador hasta de los ministros, hermanos, yo era pastor allá. Pero aquí hay una orden de Dios. Aquí fuera el espíritu de Jezabel y venga el Espíritu Santo. Se acabó. Y si aquí no le damos honores, ¿qué cree que va a hacer? ¿Se va a ir? Tan sencillo, sí. Si me viene una mujer así con ese don de mando allá, me llega aquí también y no le doy el honor que ella quiere, se va a ir. No, ¿por qué te vas? No me apoyó el pastor. ¿Qué quieren que te apoye, mujer? Díganme, ¿qué quieren que les apoye? ¿Que las ponga aquí a ministrar? ¿Que les ponga a enseñar a los hermanos? ¿Ese es el apoyo que quieren? No. Dios aquí manda un orden y pone en lugar a la mujer.
Jezabel. Sigamos leyendo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Verso 36. Y ahí va. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo no son palabras mías, dijo Pablo, son mandamientos del Señor. ¿Sí entendemos? Mas el que ignora, ignore. En el antiguo, ¿sabe cómo dice? Mas el que ignora será ignorado por Dios. Eso dice el antiguo. Sigamos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. La mujer puede profetizar, claro, Felipe tenía 4 hijas, pero vengan con el pastorado. Y ahí cuentan la profecía, el pastor la balancea, y él va a decir que si esa profecía se lanza como un mensaje o no. En la mujer, los hombres es diferente. Sigamos, veamos, 39. Así que, hermanos, procurar profetizar y no impidarse las lenguas. Pero ¿qué dice su 40? Hágase todo decentemente y con orden. Ese es el orden. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes esa Jezabel y la estás tolerando, Ya te controló a ti, ya me controló a los siervos. ¿Y al rato qué va a pasar? Dice Dios. ¿Qué va a pasar con mi iglesia, con mi pueblo? ¿A dónde me lo va a llevar Jezabel? A donde se llevó aquella acá, a hacer maldades solamente. El espíritu de Jezabel. Miren, hermanos, aquí no somos machistas, es el orden de Dios. Fíjense bien, no menospreciamos a la mujer, ni su función, ni su trabajo. Pero en el orden de Dios, Dios tiene trabajo para la mujer. Y muy bonito. No se les menosprecia, no. Hay trabajo para ellas. Vamos a Tito capítulo 2, ¿verdad? Hay trabajo para ellas. Tito 2, 3 al 5. Bendito el Señor Jesús. Tito capítulo 2, verso 3 al 5. ¿Estamos? Amén. Ya verá. Tito capítulo 2, 3 al 5. ¿Hay trabajo para la mujer? Claro que sí. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Fíjese bien. Las ancianas. Y no porque anden con bordoncito. El pastor es un anciano no porque ande con bordón. Es símbolo de sabiduría. Al Señor se le mira con un cabello y pelo blanco, como algodón, pero no porque Dios esté viejito, símbolo de la gran sabiduría de Dios. El anciano, no porque traiga su bordón, símbolo de sabiduría. La anciana tiene que ser maestra del bien. ¿Y qué más? ¿Y qué tiene que enseñar? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fuera espíritu de Jezabel. Eso es el Espíritu Santo. No se menosprecia a la mujer en la iglesia del Señor Jesús, no, simplemente se le ubica. Hay trabajo como anciana, pero tiene que ser maestra del bien. Imagínense, ¿a quién pongo como anciana? Que la buena estrellita ya se casó con Adán y llegó a 40 años, pero ella es un ejemplo de esposa con Adán. Y les metió ganas al conocimiento bíblico.
tiene paciencia, es bondadosa en la iglesia, es respetuosa en la iglesia, es ordenada en la iglesia, respeta las órdenes, es trabajadora en la iglesia, óigame, y por el conocimiento y su testimonio llega a ser una anciana. Y ahora sí, a enseñar a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos y que sean cuidadosas de sus casas. Pero por causa de ese nombramiento de anciana, Estrellita perdió el enfoque. Y al rato, como es anciana, aquí se la lleva en la casa de oración, activando con todas las mujeres. Y hermanos, vengan, los ocupo para oración temprano, los ocupo para estudiar, y temprano está aquí y tarde se va. Y perdió el enfoque principal. ¿Y tu marido, Estrellita? ¿Dónde lo tienes? Te veniste de lleno al trabajo de Dios y descuidaste a tu marido. Ahora, ¿cómo enseñas que cuiden su casa las mujeres? ¿Cómo enseñas que amen y atiendan a sus maridos? Si tú te emocionaste con lo de Dios, y es cierto, aquí estás, pero el marido, ¿dónde lo traes? Vea cómo se puede perder el enfoque. Ella va a atender las cosas como iglesia, es cierto, pero sin dejar de la atención de su marido, la atención de sus hijos, el cuidado de su casa. Y ya se da tiempo, como es bien educada, ordenada, se va a dar tiempo para atender las cosas. Y uno como pastor, fíjese bien, porque ella no se manda sola, es dirigida por el pastor. El pastor va a tener cuidado de darle comisiones que no le estorben ni le dañen su matrimonio. Pero si el pastor es ciego, hermana, aquí quiero que temprano esté, y hermana, no hombre, todos los días, y la hermana emocionada, y el marido, ¿dónde lo tiene? Pastores sin ciencia. Ella va a ser dirigida por el pastor. Hermana Estrellita, como anciana, quiero que me ayude en este asunto que yo puedo llegar, pero es mejor que usted llegue como anciana, con más confianza con las mujeres. Usted me va a atender a las mujeres, no a los hombres, entonces déjenmelos a mí. Y usted me va a decir lo que esté pasando, yo le digo cómo le haga, y usted le da el consejo profundo a ella. Pero, a ver, ¿cómo anda con la atención de su esposo? No, pues bien, hermano, no, tengo ropa limpia, la casa limpia, los hijos en la escuela y educados en Dios. Pregúntenle a mi marido, ¿verdad? Es una maestra de bien. Pero si pierde el enfoque, viejo, ahí te quedas. Primero Dios. Ya viene el pobre marido. No hay ropa limpia, no hay nada, y tengo que ir a trabajar. Porque la mujer se fue a lo de Dios. Vea el arrozote. Y se justifica, primero Dios dice, y después tú. Maestra, ancianita, hágase todo decentemente y con orden. ¿De acuerdo? Y siempre la dirección principal la tendrá el pastor. Yo les haré comisiones que no les afecten sus matrimonios. Ese es el orden de un pastor que se preocupa por el pueblo. Porque miren las religiones, ahí las tienen todo el día los pastores haciendo tamales, que haciendo acá, que por allá, que enseñadoras, que evangelizando, y los maridos ¿dónde los tienen? ¿Dónde los tienen? ¿Cómo enseñas a una mujer joven a cuidar su casa si tú no la cuidas? ¿Cómo enseñas a los jóvenes a amar a sus maridos si tú lo estás demostrando ya amor, lo dejas abandonado? Es como si yo no soy nada más pastor, soy también esposo. Y dijo Pablo que el hombre casado
tiene cuidado de cómo atender las cosas de Dios, pero también a su mujer. También. Nos vamos más de lleno. Es que, hermano, lo del hogar, dígame, ¿no es de Dios? Cuidador de su casa es de Dios. Entonces, ¿cómo dejo a Dios por Dios? No se puede. Dejé a Dios por Dios. Dejo mi hogar arrumbado y voy con Dios. No, eso también es de Dios. Y está muy marcado aquí. Pero Jezabel, dice Dios que ya está metida en las iglesias. Voy a cerrar. Vamos a cerrar en una escritura ahí. 1 Timoteo 2, 9 al 14. Ahí cierro el mensaje. El espíritu de Jezabel. 1 Timoteo capítulo 2, 9 al 14. ¿Lo tenemos? Asimismo, que las mujeres se también de ropa decorosa, con pudor y modestia. Imagínense cómo andan las disques pastoras ahorita en las religiones. ¿Cómo andan las mujeres del mundo ahorita? Se acabó el pudor, se acabó la modestia. Y en las iglesias de Dios, ¿cómo andan las mujeres ahorita? El espíritu de Jezabel está metiéndose. Por eso cuando una mujer aquí en la iglesia empieza a salirse fuera del vestuario, es este espíritu. Repréndalo, hermana. Sea mujer casada o sea jovencita. Repréndalo. Y échelo fuera de su corazón y de su mente, para que vista bien decentemente y con pudor. ¿Qué significa? Vergüenza en mostrar el cuerpo. Pero si no muestro, no vendo. Aquí no se trata de vender. Porque si el varón quiere comer carne, allá en la carnicería venden de aquí. Sí, eso no. ¿Tan sencillo? ¿Sí? ¿Por qué tiene que andar mostrando su cuerpo? ¿Dónde está el versículo? Porque has permitido y estás tolerando que Jezabel se meta y seduzca. ¿Cómo se seduce? Jezabel se pintó y se puso para seducir. Muestro mi cuerpo y los tres van a chocar con las paredes por verme. Y siento al lado cuando dicen, ¡ay, qué cuerpazo! Siento bien campanita. No, es el espíritu de Jezabel en ti. Detéctelo, hermano, hermana, joven. Y si usted tiene novia, edúquela en vestirse bien. Y una vez empieza a combatir a Jezabel, ese espíritu de Jezabel. No sé que el pastor lo haga. Cada quien somos pastorcitos en casa. Y qué bueno que se empiece a educar el novio. Desde el novio se empieza a educar a la joven. ¿Sabes qué, mija? Ese vestido es muy provocativo. Y yo te quiero para mí. Tú vas a casarte conmigo. Eres para mí. Dios te ha dado para mí. Y no quiero que tu cuerpo se lo muestres a los demás. Eres mía. Dígaselo, jovencita. Dígaselo, jovencito, perdón. Dígaselo, marido. Así que quiero que te vistas decentemente y con pudor, como marca el Señor. Qué bonita esta escritura. Sigamos leyendo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, vergüenza mostrar el cuerpo, y modestia, no con vestidos de 1,500 pesos por ahí, y no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer, oigan bien, ay, hermanos, es que allá yo era pastora, era educadora de ministros. Sí, pero aquí ya no. Aquí tienes permiso si llegas anciana en educar a las mujeres por orden pastoral. A los hombres no. Siga por leyendo.
Verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Ahí va, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Si quiere discutir esto, discútaselo a Dios. Tan sencillo así. El Espíritu de Jezabel ya está metido en las iglesias. Hay que detectarlo y controlarlo. Usted, mujer, cuando sienta eso, repréndalo y mándelo fuera, para que viva en modestia, en orden con Dios. Dios les bendiga. Dios les